El acuerdo número 96, que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias, está organizado en 13 capítulos, los cuales tienen 54 artículos en total. Y básicamente nos explican las funciones de las personas que desempeñamos alguna función en las escuelas primarias, por ejemplo, los directores, los docentes, el personal administrativo, el alumnado, la supervisión escolar, la asociación de padres de familia. También se explica en el caso de problemas de disciplina, de evaluación, del consejo técnico, es decir, las funciones que tiene el consejo técnico. Cabe mencionar que aquí mencionan al consejo técnico como consejo técnico consultivo, y pues aquí podemos ver que es un acuerdo que está desde 1982, no ha tenido ninguna reforma, por eso todavía se dice consejo técnico consultivo. Y pues bueno, vamos a iniciar con la lectura. Y considerando que es preocupación del Estado mexicano proporcionar educación a los habitantes del país a fin de propiciar su desenvolvimiento armónico. Considerando también que uno de los objetivos que persigue el programa educativo del gobierno federal es brindar una educación primaria a toda la población, particularmente a la que se encuentra en edad escolar. Considerando que la educación primaria es la base y el antecedente obligatorio de cualquier tipo de educación que forme parte del sistema educativo nacional, y que es necesario que las instituciones educativas que imparten educación primaria cuenten con un ordenamiento jurídico que regula su funcionamiento, al efecto de lograr mayor eficiencia en el desarrollo de la labor a su cargo. He tenido a bien expedir el siguiente acuerdo 96. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo primero. El presente acuerdo rige la organización y funcionamiento de las escuelas primarias dependientes de la Secretaría de Educación Pública y de las escuelas particulares de este tipo que la propia Secretaría autorice conforme a las disposiciones legales aplicables. Artículo segundo. Las escuelas de educación primaria son instituciones destinadas a proporcionar educación general básica, cuyo objetivo primordial es dotar al educando de la formación, los conocimientos y las habilidades que fundamentan cualquier aprendizaje posterior, así como propiciar el desarrollo de las capacidades individuales y la adquisición de hábitos positivos para la convivencia social. Artículo tercero, corresponde a las escuelas de educación primaria. Número 1, propiciar que se cumplan los objetivos de la educación primaria con absoluto apego a lo establecido en el artículo tercero constitucional y a los demás principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Educación. 2, promover el desarrollo integral del educando, su adaptación al ambiente familiar, escolar y social, y el fortalecimiento de actitudes y hábitos tendientes a la conservación y mejoramiento de la salud física y mental, así como a la ampliación de su cultura. 3, proporcionar al educando las bases para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes cívicos sociales. 4, aplicar el plan y los programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Y 5, desarrollar los contenidos educativos de modo que los conocimientos, las habilidades, los hábitos y las aptitudes que se adquieran sean aplicables en la vida ulterior del educando. Artículo cuarto. La educación primaria impartida en los planteles a los que se aplica este acuerdo deberán ajustarse a las normas jurídicas y pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Artículo quinto. Los libros de texto gratuitos elaborados y editados por la Secretaría de Educación Pública serán de uso obligatorio sin perjuicio de la utilización de textos auxiliares aprobados por la misma dependencia. Artículo sexto. Las escuelas de nueva creación
llevarán el nombre que designen o elijan las autoridades correspondientes de una terna propuesta por el director del plantel, en la que no podrán figurar nombres de personas que aún vivan. Artículo 7. La Secretaría de Educación Pública es la autoridad competente para interpretar el presente acuerdo y vigilar su correcta observancia. En el capítulo 2 se hablará sobre la clasificación de las escuelas primarias. Artículo 8. La clasificación de las escuelas primarias son las siguientes. Por su ubicación pueden ser urbanas, pueden ser rurales. Por su organización pueden ser de organización completa. Estas son las escuelas que imparten los 6 grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grado. También pueden ser de organización incompleta y se refiere a aquellas escuelas que independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria. Pueden ser unitarias y se les llama a estas escuelas que cuentan con un solo maestro, independientemente del número de grados o grupos que atienda. También existen las rurales, unitarias completas, que son las escuelas en las que 1 o 2 maestros atienden a los 6 grados de educación primaria. Por la permanencia de los alumnos en el plantel. Tenemos que hay 3 tipos, las internas, las medio internas y las externas. Las internas son aquellas escuelas cuyos alumnos residen en el plantel y reciben alimentación completa dentro del mismo. Las medio internas son aquellas escuelas en las que los alumnos permanecen en el plantel, además de las horas de clase, el tiempo necesario para que se les proporcione 1 o 2 alimentos. Las externas son aquellas escuelas cuyos alumnos permanecen en el plantel únicamente durante las horas de clase. Por el alumnado al que presten sus servicios pueden ser comunes, las escuelas dedicadas a la atención de alumnos típicos, pueden ser especiales, aquellas escuelas dedicadas a la atención de los alumnos atípicos, pueden ser bilingües o biculturales, aquellas escuelas que imparten educación a los diferentes núcleos étnicos que existen en el país. Por el sexo de los alumnos, las escuelas particulares con autorización pueden ser unisexuales, escuelas que atienden alumnos de un solo sexo. Pueden ser mixtas, aquellas escuelas que atienden simultáneamente a alumnos de ambos sexos. Las escuelas oficiales siempre serán mixtas. Por su dependencia económica, pueden ser federales, federalizadas, coordinadas, escuelas artículo 123 y por cooperación clave C. Las federales son aquellas escuelas cuyo sostenimiento, control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Las federalizadas son aquellas escuelas cuyo control técnico y administrativo y sostenimiento se rigen por convenios suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas. Las coordinadas son aquellas escuelas cuyo control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública y son sostenidas por las entidades federativas. Escuelas, artículo 123, escuelas cuyo control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su sostenimiento corresponde a las empresas públicas y privadas en cumplimiento de la fracción 12 del artículo 123 constitucional. Por cooperación clave C son las escuelas en las que el control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su administración y sostenimiento corresponde a personas físicas o morales de carácter privado. Por su turno de trabajo pueden ser matutinas, escuelas cuya función docente es realizada de las 8 a las 12:30 horas, vespertinas, escuelas en que la función docente se realiza de 14 a las 18:30 horas, nocturnas, aquellas escuelas cuya función docente se realiza de 19 a 21 horas. Estos horarios podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades escolares de la zona de ubicación del plantel, previa autorización expresa de las autoridades educativas competentes. Artículo 9. Las escuelas primarias pueden ser militarizadas
cuando cuenten con una autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir instrucción militar. Capítulo 3. Desconcentración. Artículo 10. Las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública que presten servicios de educación primaria y primaria bilingüe bicultural y que funciones en el Distrito Federal sujetarán su organización, operación, desarrollo y supervisión a las disposiciones normativas que emitan las direcciones generales de la educación primaria y educación indígena. Artículo 11. La educación primaria y primaria bilingüe bicultural que se imparta en los planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública ubicados en las entidades federativas será organizada, operada, desarrollada y supervisada por la Delegación General de la Secretaría de Educación Pública correspondiente. Artículo 12. Las escuelas particulares que funcionen con autorización de la Secretaría de Educación Pública se sujetarán a los procesos de supervisión que practiquen las direcciones generales de educación primaria. Artículo 13. Las escuelas primarias que se rijan por este acuerdo deberán aportar a las autoridades correspondientes la información y la documentación necesarias para que las direcciones generales de educación primaria y de educación indígena o las delegaciones generales, según corresponda, verifiquen el cumplimiento de las normas pedagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio y métodos aprobados y evalúen la educación que se imparta en ellos. Capítulo 4. Este capítulo se refiere a las funciones de los directores. Artículo 14. El director del plantel es aquella persona designada o autorizada, en su caso por la Secretaría de Educación Pública, como la primera autoridad responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de las escuelas y sus anexos. Artículo 15. En sus ausencias temporales, el director será suplido por el profesor de mayor antigüedad en la escuela y que atienda el grado más alto. En caso de que la falta exceda de una semana, lo suplirá la persona designada por la dirección o delegación general correspondiente. Artículo 16. Corresponde al director de la escuela: 1. Encauzar el funcionamiento general del plantel a su cargo, definiendo las metas, estrategias y política de operación dentro del marco legal, pedagógico, técnico y administrativo que le señalan las disposiciones normativas vigentes. 2. Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de administración pedagógicas, cívicas, culturales, deportivas, sociales y de recreación del plantel. 3. Acatar, difundir y hacer cumplir en el plantel las disposiciones e instrucciones de la Secretaría de Educación Pública emitidas a través de las autoridades competentes. 4. Representar técnica y administrativamente a la escuela. 5. Estudiar y resolver los problemas pedagógicos y administrativos que se presenten en la escuela, así como plantear ante las autoridades correspondientes a aquellos que no sean de su competencia. 6. Suscribir la documentación oficial del plantel, evitar que sea objeto de usos ilegales, preservarla de todo tipo de riesgos y mantenerla actualizada. 7. Elaborar el plan de trabajo anual de la escuela y presentarlo al inspector escolar, en este caso ya es supervisor, y demás autoridades competentes dentro del primer mes de labores. 8. Revisar y aprobar en su caso el plan de trabajo anual que para desarrollar el programa de educación primaria vigente elabore el personal docente, controlando que aquel se adecue a las técnicas pedagógicas aplicables. 9. Dictar las medidas necesarias para que la labor del personal docente se desarrolle ininterrumpidamente de conformidad con el calendario escolar y los planes de trabajo autorizados. 10. Proporcionar la información que a través de sus autoridades competentes le requiere a la Secretaría de Educación Pública en el tiempo que éste señale. 11. Tramitar ante las autoridades competentes el permiso necesario para la celebración de actividades didácticas, culturales o recreativas que se realice fuera del plantel.
12, autorizar la celebración de eventos y espectáculos públicos relacionados con las actividades propias del plantel previo aviso de la dirección o delegación general correspondiente. Los actos a que se refiere esta fracción no deberán causar gravamen económico al alumno. 13. Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de inscripción, reinscripción, registro, acreditación y certificación de estudios. 14. Dictar las medidas necesarias para garantizar la atención de los grupos que eventualmente queden sin maestro. 15. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes del activo fijo del plantel y notificar a las autoridades correspondientes las modificaciones que sufra el mismo. 16. Cuidar de la conservación del edificio escolar y sus anexos, vigilando que los mismos reúnan las condiciones necesarias de seguridad, funcionalidad e higiene. 17. Informar a las autoridades competentes acerca de las necesidades del plantel en materia de capacitación del material docente, ampliación del inmueble, equipos de materiales didácticos. 18. Supervisar la adquisición y distribución del material didáctico y el correcto uso de equipos y demás instalaciones materiales. 19. Convocar a la integración, en su caso, del Consejo Técnico Escolar, es lo que les comentaba ahorita. Consultivo, pues ya no es consultivo, es escolar, CTE, de la escuela dentro de los primeros 15 días del inicio del año escolar. 20. Formar parte del Consejo Técnico Escolar de la zona, participar en sus deliberaciones y dar cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones que en este se adopten. 21. Aplicar las medidas disciplinarias a las que hace referencia este ordenamiento. 22. Llevar un registro de entrada y salida del personal, así como uno en que se anoten recomendaciones del supervisor escolar y otras autoridades competentes. 23. Supervisar el cumplimiento de la obligación de rendir honores a la bandera nacional los días lunes de cada semana en los términos de las disposiciones legales aplicables. 24. Radicar en la comunidad donde preste sus servicios. 25. Abstenerse de abandonar sus labores dentro del plantel, así como de disponer del personal o edificio y equipo escolar para atender ocupaciones particulares. Y 26. Realizar las demás funciones que, siendo análogas a las anteriores, le confieren este ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Bueno, concluimos con las funciones del directivo. Ahora el capítulo 5 habla del personal docente. Artículo 17. Para los efectos de este acuerdo se entiende por personal docente al que, cumpliendo con los requisitos que determina la Secretaría de Educación Pública, desempeñe funciones pedagógicas en el plantel. Y el artículo 18 nos habla sobre lo que le corresponde al personal docente. 1. Responsabilizarse y auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su función integral. 2. Elaborar y presentar al director de la escuela el plan anual de trabajo para el desarrollo de las actividades educativas que le correspondan conforme al programa de educación primaria vigente. 3. Adecuar las tareas educativas en las aptitudes necesarias e intereses del alumno al tiempo previsto para el desarrollo del contenido programático y a las circunstancias del medio en que se realiza el proceso de enseñanza. 4. Desempeñar con eficiencia las labores para las que fuera designado temporalmente o definitivamente cumplir las comisiones especiales que le asigne la dirección del plantel. 5. Participar en las reuniones del Consejo Técnico. 6. Concurrir a las reuniones que convoque el director para tratar asuntos de servicio e implementar los acuerdos derivados de las mismas. 7. Organizar las actividades educativas diarias, disponiendo de los recursos materiales en forma adecuada con objeto de lograr mayor eficiencia en la labor docente y mejor calidad de la enseñanza. 8. Concurrir a los cursos de capacitación pedagógica, juntas de estudio y reuniones de carácter profesional. 9. Elaborar y entregar al director la documentación de control escolar en los plazos estipulados para tal efecto. 10. Cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones y en los lugares de recreo, así como durante los trabajos o ceremonias que se efectúen dentro o fuera del plantel. 9.
11. Vigilar la regular y puntual asistencia de los alumnos y reportar sus ausencias a las autoridades superiores. 12. Inculcar a los alumnos hábitos de disciplina e higiene ejemplificados en su conducta personal. 13. Cubrir las guardias semanales de horario extraordinario ajustándose a las disposiciones que normen las mismas. 14. Organizar la ceremonia de honores a la bandera los días lunes de cada semana de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 15. Mantener sus salones de clases en buenas condiciones de orden e higiene y contribuir a que todo el edificio escolar y sus anexos ostenten iguales características. 16. Cuidar la correcta utilización, funcionamiento y conservación de los anexos escolares que le asigne el director para el desarrollo de las funciones a su cargo. 17. Asistir puntualmente a la escuela de acuerdo con los horarios vigentes, absteniéndose de abandonar sus labores durante el tiempo señalado. 18. Conservar dentro del plantel la documentación oficial del grupo a su cargo. 19. Abstenerse de dar clases particulares mediante remuneración dentro del plantel en el que preste sus servicios, tanto en periodo escolar ordinario como en vacaciones. Y 20. Realizar las demás funciones que, siendo análogas a las anteriores, le confieren este ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Artículo 19. El personal docente que preste sus servicios en escuelas bilingües y biculturales deberá dominar el idioma español y la lengua nativa del lugar. Artículo 20. Los maestros de enseñanzas especiales adscritos a las escuelas primarias tendrán las facultades y obligaciones enumeradas en el artículo 12 que les sean aplicables, además de las especificaciones que sus funciones requieran. Capítulo 6 del Consejo Técnico Consultivo. En el artículo 21 nos dice que en las escuelas que cuenten con un mínimo de 5 maestros se integrará el Consejo Técnico como órgano de carácter consultivo de la dirección del plantel. Artículo 22. El Consejo Técnico de la escuela se integrará durante el primer mes del año escolar con el director del plantel como presidente y los maestros como vocales, entre quienes se elegirá el secretario por mayoría de votos. Artículo 23. En el caso del segundo párrafo del artículo 16, los maestros que funjan como vocales en el Consejo Técnico desempeñarán su encargo durante un año lectivo, pudiendo ser reelectos. Artículo 24. El Consejo Técnico Consultivo sesionará por lo menos una vez al mes para la celebración de sus asambleas. Se requerirá de la presencia de su presidente y la mayoría de los presentes. Artículo 25. Corresponde al Consejo Técnico analizar y recomendar respecto a los siguientes asuntos. 1. Planes y programas de estudios. 2. Métodos de enseñanza. 3. Evaluación de los programas tendientes a la superación del servicio educativo. 4. Capacitación del personal docente. 5. Adquisición, elaboración y uso de auxiliares didácticos. Y 6. Las demás cuestiones de carácter educativo. Artículo 26. Cuando el caso lo amerite, podrán ser desechadas las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo a juicio de su presidente, o bien podrá diferirse la aplicación de las mismas hasta ser estudiadas por el inspector de la zona o por el director. Artículo 27. El secretario del Consejo Técnico Consultivo llevará un libro que presentará las actas correspondientes a cada una de las sesiones que se celebren. Artículo 28. El Consejo Técnico realizará sus funciones conforme a las disposiciones de este acuerdo y a las de los instructivos que se expidan por la autoridad competente. Capítulo 7. Este se refiere al personal administrativo. El personal administrativo estará integrado por los empleados que atiendan los servicios ordinarios de oficina y por los que desempeñen las actividades de mantenimiento, aseo y vigilancia. Artículo 30. Corresponde al personal administrativo de oficina: 1. Cumplir las instrucciones del director o de la persona que éste designe. 2. Permanecer en el lugar de trabajo el tiempo señalado para el desarrollo de sus labores. 3. Desempeñar diligentemente las tareas que correspondan a su función.
4. Cumplir las comisiones que en relación con el servicio lo recomienden. 5. Cuidar y conservar en el mejor estado el material y los útiles o instrumentos que tenga a su cargo. 6. Sugerir a los superiores inmediatos todas las medidas que estime necesarias para mejorar los servicios de oficina. Y 7. Realizar las demás funciones que, siendo análogas a las anteriores, le atribuye el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Artículo 31. Corresponde al personal administrativo encargado del mantenimiento y aseo del plantel. 1. Desempeñar las labores oficiales ordinarias o extraordinarias que le asigne el director de la escuela conforme a su nombramiento y horario. 2. Participar en el cuidado y vigilancia de los alumnos del patrimonio escolar e informar a las autoridades del plantel de actos que pongan en peligro la integridad física y moral de los educandos o que atenten contra la conservación del edificio e instalaciones. 3. Evitar que se disponga de los bienes o servicios encomendados a su custodia sin la orden correspondiente al director del plantel. 4. Desempeñar las guardias que las necesidades del servicio requieran. Y 5. Realizar las demás funciones que, siendo análogas a las anteriores, le atribuye el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Artículo 32. Este corresponde al personal encargado de la vigilancia. 1. Ejercer la jefatura inmediata del personal de aseo, mantenimiento y vigilancia de la escuela y, conforme a los lineamientos que establezca el director, distribuir equitativamente los trabajos y comisiones que exija el servicio. 2. Programar semanalmente el servicio de veladores y designar las guardias de servicio para días festivos y periodos de vacaciones previa anuencia al director. 3. Vigilar el edificio escolar y hacerse cargo de las llaves de las diferentes dependencias del local. 4. Rendir al director un informe diario de su actuación y novedades ocurridas durante el servicio. 5. Ocupar como habitación únicamente el local que le esté destinado para estos efectos dentro del plantel. Y 6. Realizar las demás funciones que, siendo análogas a las anteriores, le atribuyen el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Ahora analizaremos el capítulo 8, que se refiere exclusivamente a lo que es el alumnado. Artículo 33. Se consideran alumnos de una escuela primaria los solicitantes que, habiendo cumplido con todos los requisitos para ingresar al plantel, hayan quedado registrados en alguno de los grupos de este. Las personas consideradas atípicas serán atendidas, en su caso, en establecimientos especializados, es decir, algunas personas que tengan una discapacidad muy severa. Artículo 34. Son requisitos para la admisión de alumnos: 1. Haber cumplido 6 años de edad y tener menos de 15 para el ingreso en escuelas matutinas y vespertinas. Los de 15 años o más deberán inscribirse en escuelas nocturnas. 2. Ser presentados al plantel por quien ejerza la patria potestad o tutela en caso de menores de edad. Y 3. Presentar los siguientes documentos: acta de nacimiento para alumnos de primer grado y, en su caso, de sexto grado. Boleta de calificaciones de estudios aprobados correspondientes al grado inmediato inferior al que pretenden inscribirse y boleta de grado correspondiente en el caso de los alumnos no promovidos. Artículo 35. Corresponde a los alumnos: 1. Asistir puntualmente a clases y participar en todas las actividades de carácter educativo y cultural que se desarrollen en el plantel. 2. Justificar ante el profesor a través del padre o tutor respectivo los retardos o inasistencias en que incurran. 3. Cumplir con las labores escolares que les sean encomendados por el maestro. 4. Guardar la consideración debida a los maestros y demás personal que labora en las escuelas, así como a sus compañeros. 5. Cuidar que el edificio mobiliario escolar conserve sus características de orden, funcionalidad e higiene. 6. Ser admitidos después del cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo 29
en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública sin el cobro de cuotas de inscripción u otros conceptos. 7. Gozar de los mismos derechos y oportunidades para recibir educación dentro de las inscripciones reglamentarias, planes de estudio y programas de orientación que determina la Secretaría de Educación Pública. 8. Recibir trato respetuoso de parte de las autoridades maestros y demás personal que labora en el plantel, así como de sus condiscípulos. 9. Obtener la orientación necesaria para resolver sus problemas académicos. Y 10. Gozar de 30 minutos de descanso dentro del tiempo de labores en caso de ser alumnos de escuelas matutinas o vespertinas. Capítulo 9. Disciplina. El artículo 36 nos dice que es responsabilidad directa del personal docente y los alumnos el mantenimiento del orden en el plantel y en cada uno de los grupos escolares. El artículo 37, con objeto de establecer un orden disciplinario dentro del plantel, el director adoptará las siguientes medidas. 1. Evitar en lo posible cambios de maestros durante el ejercicio lectivo. 2. Impulsar la participación activa de los alumnos en los aspectos funcionales del plantel. 3. Vigilar la regular y puntual asistencia del personal a sus labores, comunicar por escrito sus inasistencias justificadas o no a las autoridades competentes, así como elaborar las actas administrativas en los términos de las disposiciones legales aplicables. 4. Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto mutuo y buena conducta entre el personal de la escuela y los alumnos. 5. Mantener en constante actividad y bajo vigilancia a los grupos escolares. 6. Procurar que el alumno tenga desde el principio de año los útiles básicos de estudio y trabajo. Y 7. Las demás que sean necesarias para el mantenimiento del orden y buen funcionamiento de la escuela. Artículo 38. Las faltas de los alumnos a las normas de conductas establecidas en este acuerdo serán objeto de 1. Amonestación al alumno en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel. Y 2. Comunicación por escrito a los padres o tutores del menor. El artículo 39 dice que en el caso de infracciones cometidas por el personal que labora en el plantel, el director del mismo o el supervisor de zona dará aviso al superior jerárquico a fin de que imponga las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior no obsta para el ejercicio de las acciones que correspondan conforme a otras disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 40. Queda prohibida la aplicación de medidas disciplinarias diversas a las establecidas en el artículo 38. En caso de ser violada esta disposición, los padres o tutores, en su caso, o el propio afectado podrá presentar su denuncia ante las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública y ejercitar las demás acciones que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 41. Previa anuencia de los padres y bajo la responsabilidad del director, los alumnos que presenten problemas graves de disciplina serán motivo de un estudio por parte del director de la escuela, auxiliado por el personal especializado de otras dependencias de la Secretaría, los cuales sugerirán las medidas a adoptarse, comunicándose a la autoridad inmediata superior para resolver en definitiva. Capítulo 10 se trata de la evaluación. Artículo 42. La evaluación de conocimientos del alumno se hará de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública. Artículo 43. Los exámenes a título de suficiencia para adquirir certificados de educación primaria se ajustarán a las disposiciones emitidas sobre la materia por la Secretaría de Educación Pública. Capítulo 11. Se refiere a los recursos materiales. Artículo 44. Los recursos materiales con que cuenta la escuela, así como el edificio escolar y sus anexos, reunirán las condiciones necesarias de seguridad, funcionalidad e higiene, de manera que en ellos puedan realizarse eficientemente todas las actividades y funciones a que están destinados. El artículo 45, para los efectos de este acuerdo se consideran anexos los locales que en forma adyacente al edificio escolar están afectados a usos vinculados al funcionamiento de la escuela.
Artículo 46. La administración y cuidado de cada uno de los anexos de la escuela estarán a cargo de los maestros que la utilicen directamente, quienes serán responsables ante el director. Asimismo, responderán del funcionamiento y conservación de los útiles instrumentos, equipos, máquinas y animales al servicio del plantel. Artículo 47. La entrega y recepción del plantel y los anexos escolares se harán mediante inventario firmado conjuntamente por el director y los maestros responsables de su administración, uso y cuidado. Artículo 48. Los alumnos participarán en el cuidado del edificio y sus anexos bajo la dirección del personal docente. Artículo 49. El funcionamiento y administración de la parcela escolar se regirá por el reglamento vigente sobre la materia. Capítulo 12 es sobre supervisión. El artículo 50, la labor de supervisión dentro de los planteles de educación primaria se realizará de conformidad con lo que establezcan las disposiciones dictadas a tal efecto por la Secretaría de Educación Pública. Artículo 51. Las autoridades de cada plantel prestarán la colaboración y apoyo necesario para que se lleven a cabo las funciones de supervisión. Capítulo 13 de la Asociación de Padres de Familia. Artículo 52. En cada una de las escuelas de educación primaria a que se refiere este acuerdo, habrá una asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos. Artículo 53. Las asociaciones de padres de familia deberán constituirse y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y el reglamento de las asociaciones de padres de familia. El artículo 54 nos dice que la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia que se constituyen en las escuelas de educación primaria se realizará de conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. Y finalmente, los transitorios. Primero, se derogan las disposiciones que se opongan al presente acuerdo. Y segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la Federación. Bueno, espero que te haya sido útil este video, pues nos vemos en la próxima.